Como mencionamos en el video anterior, lo que nos queda ahora es estudiar el error que se comete con la aproximación que hacemos utilizando los distintos polinomios de Taylor según el orden o el centro o las propiedades de la función. De eso entonces nos vamos a ocupar en este video. Nuestro propósito es encontrar algunas expresiones generales para el error que estamos cometiendo y avanzar un poco en las propiedades teóricas de los polinomios de Taylor. En principio, bueno, para ahorrar un poco la notación, nosotros recordemos que los polinomios de Taylor tienen asociadas una función, un orden y un centro que están centradas y bueno, tienen su manera de construirlo. Aquí estamos considerando la forma abreviada donde no incorporamos el subíndice f y el subíndice asociado al centro para ahorrar la notación, pero se entiende, no queda confuso. O sea, este polinomio representa el polinomio de Taylor de la función f de orden n centrado en A. Bien, entonces el polinomio y la función no son iguales, sino que tienen una diferencia, y esa diferencia es lo que vamos a llamar residuo. ¿Sí? La función f, que es el valor exacto que estamos estudiando, va a ser igual al polinomio evaluado en ese valor de x más algún residuo que es lo que le está faltando al polinomio para completar o llegar a ser el valor de la función. Vamos a usar esta notación en el sentido que el residuo va a tener como sufijo un número natural más que el polinomio que estamos usando, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con el polinomio de orden 5, entonces hablaríamos del resto de orden 6. Queda quizás confuso, es un poco la bibliografía que estamos utilizando, luego van a ver que tiene un poco sentido de por qué se utiliza esta notación. Bien, entonces el residuo, como que es una función que depende de x, es la diferencia del valor real de la función menos el polinomio de orden n de Taylor. Lo que nos interesa es poder estimar ese residuo buscando una cota superior al valor absoluto del residuo, pensando que el residuo puede llegar a ser positivo o negativo, dependiendo si la aproximación sea por defecto o por exceso. Entonces, bueno, buscar una manera de encontrar una cota superior para ese valor absoluto del residuo. Lo que vamos a desarrollar van a ser dos resultados teóricos al respecto y que de alguna manera piden algunas propiedades más a la función que las que veníamos desarrollando. Hasta ahora, para poder construir un polinomio de Taylor de orden n, solamente necesitábamos que la función tenga derivadas de orden n en el punto en cuestión. Y con eso teníamos la chance de armar el polinomio. Vamos a ver que si incorporamos algunas hipótesis, vamos a tener nuestro primer resultado teórico, que es la expresión del residuo en forma integral, en la que, escrito como teorema, se pide como hipótesis que la función
necesariamente tiene, bueno, no necesariamente, se pide que la derivada n más unésima de la función sean continuas en un intervalo, no solamente en el punto, sino que sean continuas en un intervalo en el cual haya un punto A y un punto X que uno esté estudiando la situación. ¿Sí? Entonces, acá vemos una diferencia. Antes pedíamos derivada de orden n y solamente pedíamos la existencia. Aquí la hipótesis es que las derivadas de orden n más 1 existan y sean continuas en algún intervalo que contenga al centro que vamos a utilizar y al x, que sería la variable independiente de nuestra situación. Entonces, bajo esas hipótesis, nosotros podemos armar el polinomio de Taylor de orden n, centrado de la función f centrado en a, y lo que vamos a ver es que el residuo asociado a ese polinomio tiene esta expresión, una expresión en forma de integral que es integra en todo el intervalo que va desde a hasta x, precisamente la derivada n más unésima, ahí quizás un poco cobra sentido esta notación que usábamos al principio, sobre n factorial por x menos t a la n, la derivada de esta está evaluada en t, la variable de integración es t, la variable x es en realidad la variable independiente de la función r, y que también, bueno, aparece en el borde superior del integrando, pero esta integral es una integral que se hace respecto a t. Y que a priori podemos decir que esto tiene sentido porque la derivada n más unésima es continua en todo el intervalo, así que esto se trata de, acá bueno, este factor es continuo, esto es una constante, esto es un polinomio que respecto a t es un polinomio, de modo que esta expresión es continua en el intervalo, así que tiene sentido esta expresión como, como objeto matemático. No es una integral impropia ni nada, es directamente una integral definida de una función continua en un intervalo acotado. Si escribimos en forma completa todo el desarrollo, lo que estaríamos diciendo es que la función original evaluada en x es igual a todo el polinomio de Taylor de orden n. Sí, acá está escrito en forma desarrollada el polinomio de Taylor de la función f centrado, de orden n y centrado en a, evaluado en un x, más el residuo, que es precisamente esa expresión que pusimos ahí arriba. Bien, vamos a hacer la demostración de la expresión en forma de integral para el residuo en los polinomios de Taylor. Empecemos por un caso particular, que sería el caso n igual a 0. En este caso, la hipótesis planteada indica que la función tiene su primer derivada continua en el intervalo y la integral escrita en el teorema queda expresada como la integral desde a hasta x de 0 factorial en el denominador. En el numerador va la derivada primera evaluada en t por x menos t a la 0 diferencial de t. Simplificando, el 0 factorial que vale 1, esto elevado a la 0 vale 1. Queda la integral entre a y x de la derivada de f de t, siendo que f es una primitiva de f', la regla de Burrows, o sea, f es una primitiva de f' en todo el intervalo que
que incumbe desde A hasta X, por lo tanto, la regla de Burrows me indica que será f evaluado en X menos f evaluado en A. Que reordenado, pasando el f de A sumando para allá, queda escrito como precisamente el valor de la función en un X genérico o cualquiera va a ser igual a el polinomio de orden 0 más el residuo que le corresponde según la forma integral que se propone en el teorema. El caso n igual a 1, en el caso de n igual a 1, allí lo que se toma como hipótesis es que las dos primeras derivadas son continuas en el intervalo y el integrando asociado al teorema será de la forma la integral desde a hasta x, la derivada segunda evaluada en t sobre 1 factorial por x menos t elevado a la 1. Bueno, eso simplificado queda la derivada segunda evaluada en t por x menos t diferencial de t. Y aquí lo que vamos a proponer es hacer una integración por partes de esta situación, pensando que acá hay un producto y que las funciones involucradas cumplen las condiciones. Si yo propongo u igual a x menos t y db igual a la derivada segunda de t, el diferencial de u será menos de t, ¿sí? El x es una variable independiente, la variable de integración que estamos trabajando es la variable t, y en este caso si db es la derivada segunda, acá me olvidé el de t, si db es la derivada segunda, quiere decir que b puede tomarse como la derivada primera, que es una de sus primitivas en el intervalo completo. De modo que la regla de integración por partes indica que acá tengo que poner u por b, u por b, evaluado entre a y x. Acá debería ir un menos, pero bueno, ya está simplificado porque acá yo debería poner b por du. Como el du tiene un menos, ese menos está compuesto acá con el otro menos que había. Y al realizar la regla de Burrows en el primer término, cuando evalúo t en x, me queda la derivada en x por x menos x, menos la derivada en a, ¿sí? Yo lo que hago es reemplazar la t, la derivada en a, y esta expresión, igual que antes, es la variación de la función, pensando que f es una primitiva de f'. Esto vale 0, y reordenando entonces, sumando el f de a para allí y este también que es negativo, queda entonces que el valor de la función en un x genérico es igual a el polinomio de orden 1, ¿sí? Queda exactamente el polinomio de orden 1 de la función, más la expresión del resto en forma de integral. Bueno, ese sería el espíritu en general y que vamos a tratar de replicar en forma inductiva. ¿Cómo correspondería hacerlo en forma inductiva? Vamos a aceptar como válido que para una función que tenga n más 1 derivadas continuas en un intervalo, vale la ecuación planteada para todo a y b del intervalo. O sea,
vamos a aceptar que esto es válido en el caso de una función que tenga n más 1 derivadas continuas. Esto es exactamente la misma expresión que teníamos arriba. No hace falta mirarla, es la misma. Vamos a considerar entonces la tesis inductiva, que sería una función que tenga n más 2 derivadas continuas en el intervalo. Y deberíamos llegar a la expresión correspondiente a la tesis inductiva. Bueno, si estamos en estas condiciones en que una función tiene n más 2 derivadas continuas en un intervalo, en particular se cumple la hipótesis inductiva de que la función, la hipótesis de la hipótesis inductiva de que la función tiene n más 1 derivadas continuas en el intervalo y por lo tanto podemos escribir a la f de esta manera, que sería simplemente con el polinomio de orden n. Y bueno, entonces hacemos el mismo trabajo que hicimos antes para el caso de n igual a 1 con esta integral. Esta integral, que es la integral asociada al residuo, este sería el residuo asociado al n más 1. Lo vamos a calcular integrando por partes. Vamos a considerar que u aquí es la derivada n más unésima evaluada en t y bueno, no está exactamente igual como lo hicimos antes, pero bueno, sale también con integración por partes. Lo estoy haciendo al revés de como habíamos hecho arriba. Y bueno, si u es este factor, vamos a tomar como db igual a x menos t a la n y el n factorial también, que sería el otro factor diferencial de t. Bajo estas condiciones, el diferencial de u será la derivada de esto, que existe porque, bueno, era parte de nuestras hipótesis, y es continua, de la derivada n más 2ª, si la derivo de nuevo me queda 2. Y si b es esto, si db es esto, b debería ser de la forma x menos t, sumándole 1 al exponente, dividiendo por eso que sumé, con el n factorial que había, y un menos 1 por el menos el coeficiente negativo que tiene la t adelante. Esto, si hace falta, se puede corroborar de una mejor manera planteando una integral indefinida de manera más genérica y aquí haciendo alguna sustitución del estilo y igual a x menos t, llegaríamos a esta expresión. Bueno, entonces, si consideramos la integración por partes, tendría que poner u por b, y entonces sería menos, que es este menos de aquí, por u, que es esta parte, b, que bueno, es esto, que está escrito, está
escrito el factorial de n-1 juntos, evaluado entre a y x. Acá habría un menos, pero bueno, con el menos este de aquí se vuelve más. Sería b por du, y entonces estaríamos b por du, que era lo que obtuvimos. Y nuevamente, cuando aplico la regla de Burrows aquí, cuando evalúo en x, el término se anula porque queda x menos x, y cuando evalúo en a, como queda restando, con este menos se hace positivo, y queda entonces la derivada de n más unésima evaluado en a por x menos a, y con el factorial en el denominador, más la integral esta, que es precisamente la que le corresponde al residuo de orden n más 2 para la función, y este término es el que complementa al polinomio de orden n más 1 en la expresión de la tesis inductiva, ¿no? En la tesis inductiva, esta expresión tendría un término más en el medio, que sería la derivada n más unésima de la función evaluada en a sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1, y el residuo, o la propuesta de residuo, sería la derivada n más 2 ésima sobre n más 1 factorial y n elevado a la n más 1. Entonces se cumple entonces la tesis inductiva, y por lo tanto el teorema quedaría demostrado. El siguiente resultado, que también da una fórmula para el error, el residuo asociado a un polinomio de Taylor, es conocido como la fórmula de Lagrange para el residuo, y que tiene una ventaja en particular, que la hipótesis es quizás un poco más suave que en el resultado anterior. En el resultado anterior, recordemos que pedíamos que la derivada n más unésima de la función f sean continuas en el intervalo. Aquí lo que se pide es que la derivada n más unésima exista, al menos no se requiere que sea continua. Y bueno, entonces para una función cuyas derivada n más unésima existe en un intervalo, tenemos un polinomio asociado a esa función de un cierto orden n, que es el que determina las derivadas, la existencia de las derivadas, centrados en un valor de a y evaluado en un valor de x, que están en el intervalo. El residuo asociado a ese polinomio va a tener la forma de la derivada n más unésima evaluada en un valor de c, donde c es un valor que en principio es desconocido, lo que sí se sabe que está comprendido entre el número a y el número x. La derivada de n más unésima existe porque es la hipótesis, no se sabe que es continua, pero existe. Y bueno, y dividido el n más 1 factorial por x menos a la n más 1, que la forma entonces que adquiere el residuo con estas condiciones es muy parecida a la fórmula que tenemos para construir el polinomio de Taylor. Recordemos que los coeficientes del polinomio de Taylor los calculábamos haciendo el cociente de la derivada k'ésima evaluada en el centro del que estábamos tomando sobre k factorial. Aquí
En este caso estamos considerando la derivada n más unésima evaluada en un c, no es el valor de a, es un c que está comprendido entre el a y el x. Pero el resto sería igual, después quedaría acompañado por la potencia x menos a la n más 1. Esto está dicho en forma coloquial, en el sentido que dice que C está en el intervalo comprendido de A a X para que quede contemplada las dos situaciones que puede haber, ¿no? En una situación general, para un valor A que esté en el dominio de la función, en el intervalo, el X puede encontrarse tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, están las dos opciones. En las dos opciones siempre el valor de C va a ser un valor que esté comprendido en el intervalo que está determinado por esos valores. Lo cierto es que depende de la situación, algebraicamente lo escribiremos de manera diferente. Si el X está a la derecha del A, lo que vamos a poder asegurar es que el C es mayor estricto que A y menor estricto que X. En cambio, si el X está a la izquierda del A, lo que podemos asegurar es que X es menor estricto que C, menor estricto que A. Entonces, las dos situaciones están contempladas, dependiendo de las situaciones que estemos analizando, lo decimos en forma coloquial para que queden expresadas las dos situaciones. Eh, bueno, veamos la demostración, la propuesta de demostración para este resultado. Está basada la demostración en un resultado teórico que desarrollamos en la unidad 5, que es el teorema del valor medio de Cauchy. Y bueno, lo recordamos, que tiene como hipótesis la presencia de dos funciones que sean continuas en un intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto. Bajo esas condiciones va a existir un C que esté en el interior del intervalo, en el que la variación de la función f y la variación de la función g estén relacionadas por las derivadas de g y de f evaluadas en ese valor de c. Este es un resultado teórico muy importante que bueno, lo utilizaremos en este momento de la siguiente manera. No vamos a hacer todas las cuentas, quizás algunas son un poco engorrosas y les quedarán para practicar, para resolver a modo de ejercicio. La idea es utilizar dos funciones auxiliares que son definidas de esta manera. Una función g y una función h. La función h está bastante clara, es una potencia x menos t a la n más 1, donde queda claro que el x es un número fijo, lo que es la variable independiente es la variable t. La función g está definida como el número constante f evaluado en x, como bueno, el x es un número fijo, menos el polinomio de Taylor asociado a la función f de orden n, centrado en t. Como que la variable independiente t lo que hace es cambiarle el centro al polinomio. Escrito en forma desarrollada, quedaría entonces la suma desde 0 hasta n, la derivada késima evaluada en t, porque es el centro, sobre k factorial por x menos t a la n. Esa es la función g, la función h. Ambas son continuas y ambas son derivables en el intervalo comprendido que va desde a hasta x. H es derivable por ser un polinomio y f no es un polinomio propiamente dicho porque incumbe la derivada késima de la función f. Pero la hipótesis que tenemos sobre la función f es que la derivada késima tiene derivada, que es la derivada k más unésima, que sabemos que existe,
Eh, no sabemos que es continua, pero sabemos que existe y es lo que nos interesa, que sea derivable, es lo único que nos interesa. Eh, y bueno, entonces con estas funciones, el teorema de valor medio de Cauchy nos permite asegurar que existe un valor C en el interior del intervalo donde se cumple la relación establecida por el teorema, que es la variación de G entre A y X y la variación de H entre A y X están relacionadas de esta manera. Y bueno, con un poco de cuentas hay que convencerse de esta relación, calcular G', que a priori G' es la derivada de una suma, esto es una constante, va a desaparecer, pero aquí hay un producto, así que calcular la derivada será una suma, pero acá dentro un producto. Luego habría que desarrollar ese producto y por suerte ese producto se van cancelando cosas y se obtiene esta expresión que es la derivada n más unésima evaluada en t sobre n factorial por x menos t a la n. Bueno, la derivada de h es sencilla, es por regla de la cadena, derivo el n más 1, resto 1, pero me aparece un menos por el coeficiente del t. También hay que calcular los valores g de a, g de x, g de a, h de x y h de a, reemplazarlos en la ecuación 1, se obtiene una expresión de este estilo y reacomodando y considerando que el x es distinto de c, en el sentido que c es un valor que está en el interior del intervalo, podemos garantizar que c es un valor que está en el interior del intervalo, se pueden cancelar los factores x menos c y entonces obtener la fórmula de Lagrange para el residuo de funciones de polinomios de Taylor de orden n para funciones que tengan derivada n más unésima en un intervalo. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo manejar estas expresiones del residuo y utilizarlas para hacer una pequeña acotación en la aproximación, en el error que cometemos de la aproximación. Vamos a tomar este problema, es un ejercicio, calcular el logaritmo natural de 0,9 usando la función logaritmo natural de 1 más x y un polinomio de orden 4 centrado en 0 y estimar una cota del error que estamos cometiendo. Nosotros habíamos ya trabajado con la función f de x igual al logaritmo natural de 1 más x que tiene infinitas derivadas, tiene todas las derivadas que queramos, podemos derivarla infinitas veces en un intervalo, el más grande es el intervalo que va de menos 1 a más infinito. El 0 que pertenece al intervalo nos permite entonces construir, y bueno, lo habíamos hecho, los polinomios de orden n centrados en 0 y habíamos obtenido la fórmula dada por la suma desde 0 hasta n de menos 1 a la k menos 1 sobre k por x a la k. En el caso particular de n igual a 4, lo que obtenemos es el polinomio de orden 4 centrado en el 0, que esta sumatoria en realidad empezaba en 1, perdón,
esta sumatoria en realidad empieza en 1, nos devolvía para k igual a 1, el primer término era x, luego va x al cuadrado sobre 2, x al cubo sobre 3, alternándose los signos, x a la cuarta sobre 4. Este es el polinomio requerido y si nuestro propósito es calcular el logaritmo natural de 0,9, eso tiene que ser calculado por nuestra función, de tal manera que necesitamos que 0,9 sea 1 más x, y eso es equivalente a que x valga menos 0,1. O sea que este valor es la función evaluada en menos 0,1. El valor aproximado que nos piden calcular es el polinomio evaluado en menos 0,1, que es menos 0,1 menos 0,1 al cuadrado sobre 2 más menos 0,1 al cubo sobre 3 menos 0,1 a la cuarta sobre 4, que podemos escribir de la forma menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 200 menos 1 sobre 3000 y menos 1 sobre 40.000. Bueno, este podría ser el valor aproximado que nos están pidiendo y que utiliza un polinomio de orden 4. En las condiciones que estamos con la función, que acepta tantas derivadas como querramos, en particular acepta derivada quinta, y por lo tanto es posible usar la fórmula de Lagrange para el residuo. El residuo de orden 5 en un x cualquiera, que es la diferencia de la función menos el polinomio de orden 4. Habíamos establecido que era la derivada quinta evaluada en un valor de c por x a la quinta sobre 5 factorial, siendo c un valor comprendido entre 0 y x. Nosotros habíamos establecido una forma general para la derivada enésima de la función. La derivada quinta, si mal no recuerdo, era de la forma menos 1 a la cuarta por 4 factorial por 1 más x a la menos 5. Y por lo tanto, el residuo de orden 5
bajo estas condiciones es igual a la derivada quinta evaluada en c, menos 1 a la cuarta es positivo, 4 factorial con 5 factorial me queda un 5 abajo, queda x a la quinta sobre 5 por 1 más c a la quinta. En particular, lo que nos interesa es estudiar el tamaño del residuo y por lo tanto vamos a estudiar el valor absoluto del residuo de orden 5, no en cualquier x en particular, sino en el x que estamos utilizando para nuestra aproximación. El valor absoluto será y aquí, bueno, acá tenemos certeza, o sea, considerando que nuestro centro es el 0 y que estamos considerando un x que está a la izquierda del 0, por lo tanto podemos afirmar que el c se encuentra en ese intervalo menos 0,1 menor que c menor que 0. El valor de c es un valor que no conocemos, pero sabemos que está dentro de este intervalo. Esto es del orden de 10 a la menos 5 sobre 5 por 1 sobre valor absoluto de 1 más c a la quinta. Bueno, vamos a tratar de ajustar esta expresión considerando la información que tenemos para ver qué tan grande puede ser, o sea, sabiendo que el número c no tenemos mayor información hacia, bueno, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Vamos a buscar el valor más grande, vamos a buscar una cota superior para, para esta expresión, una cota superior que sea lo mejor posible o adecuada. Por ejemplo, podemos afirmar en principio que si c menos 1,1 es menor que c y menor que 0, cuando sumo 1 me queda que eso es positivo y por lo tanto 1 sobre 1 más c me queda, esto es 9 sobre 10, así que es menor que 10 sobre 9 y aquí me queda mayor que 1. Y luego, pensando que elevar a la quinta es una función creciente, lo que obtenemos es que 1 sobre elevado a la quinta, sí, en realidad considero que estoy elevando también el numerador, pero 1 a la quinta, esto es menor que 10 a la quinta sobre 9 a la quinta. Por lo tanto, si multiplico por 10 a la menos 5 y por 5,
obtenemos que 10 a la menos 5 sobre 5 por 1 sobre 1 más c a la quinta es más pequeño que 1 sobre 5 por 9 a la quinta. Tenemos una estimación del error con el que hemos cometido. El error cometido es menor a 1 sobre 5 por 9 a la quinta. Como segundo ejemplo, vamos a hacer la prueba. Probaremos que el número e es irracional. O sea, no puede escribirse como cociente de dos números enteros. Para ello vamos a usar la función exponencial que es derivable tantas veces como querramos, de modo que puede escribirse como la suma de su polinomio de Taylor de orden n centrado en el origen más su residuo de orden n más 1 para cualquier n que uno quiera. Y si recordamos cómo eran los polinomios, el polinomio de Taylor asociado a la exponencial, nos quedaba de esta forma. Ya lo habíamos realizado previamente. Entonces, en particular, f evaluado en 1, que es el número e, se obtiene como la suma de 1 más 1 más 1 medio más 1 sobre n factorial más el residuo de orden n más 1 evaluado en 1. Este residuo puede escribirse en su forma de Lagrange por las condiciones de la función que tiene derivadas de cualquier orden. Entonces va a ser la derivada n más unésima de la función exponencial, que es ella misma, evaluada en un número c por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial para algún c, algún número c, comprendido entre 0, que es el centro del polinomio, y el x que estamos evaluando. En particular, el residuo de orden n más 1 evaluado en 1 es e a la c sobre n más 1 factorial, que en principio es un número positivo, estrictamente positivo, porque la exponencial siempre es positiva, y bueno, esto también. Y siendo que la exponencial es una función creciente, tenemos la siguiente información. 0 es el centro del polinomio de Taylor que estamos tomando. Estamos considerando el residuo en el valor 1, así que el c se encuentra comprendido entre ellos dos.
0 es menor que c, menor que 1, y siendo la función exponencial creciente, e a la 0 va a ser menor que e a la c, va a ser menor que e a la 1, que, bueno, en particular es menor que 3. El número el número neperiano es del orden de 2,7, es más chiquito que 3, así que este número es más pequeño que 3 sobre n más 1 factorial. Con esta información, supongamos por el absurdo que e es racional. Supongamos que se puede escribir como cociente de dos números enteros, a sobre b, con a y b enteros positivos. O sea que tenemos la igualdad a sobre b igual a 2 más un medio más, bueno, acá estaría 3 factorial más 1 sobre n factorial más el residuo de orden n más 1 evaluado en 1. Y esta igualdad es válida para cualquier n, y esta desigualdad también es válida para cualquier n. En particular, tomemos n mayor que b, mayor estricto que b, y por las dudas, vamos a ver en un ratio, mayor que 3. Y multiplicamos esta ecuación por n factorial. La ecuación se sigue cumpliendo. Acá queda 1 y bueno, el término con el residuo queda de la forma así. ¿Qué particularidad aparece aquí? Es que todos estos números involucrados aquí son números enteros, hasta acá. Hemos elegido n mayor estricto que b, por lo tanto n factorial tiene un factor que es exactamente igual a b y por lo tanto esta fracción es un número entero. Todas estas fracciones también, porque n es un factorial de n sobre un factorial más pequeño hasta el último. Así que siempre sobreviven factores en los numeradores. Y por lo tanto la conclusión es que este número es un número entero. ¿Por qué? Bueno, la suma es cerrada en los números enteros. Pero, según la desigualdad que tenemos, n factorial por el residuo evaluado en 1 es mayor que 0 y menor que n factorial por 3 sobre n más 1 factorial, que es igual a 3 sobre n más 1. Y bueno, si n es más grande que 3, será del orden 4 o 5 a partir del 4, esto es más pequeño que 3 quintos.
que es más pequeño que 1, y entonces estoy afirmando que hay un número entero estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1, y eso es un absurdo. El absurdo proviene de haber supuesto que el número e era racional.